Hola, somos Paola y Ana María. Bienvenidos a un episodio más de La Brújula del Instinto. Hoy exploraremos el universo de la astrología. Más allá de los horóscopos y los estereotipos, ¿qué nos puede revelar esta antigua herramienta sobre quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo podemos vivir con mayor conciencia? En este episodio conversaremos con Carolina Perdomo, astróloga y una persona que trabaja con terapias del inconsciente, quien nos ayudará a comprender cómo es leer nuestra carta natal, cómo puede convertirse en un mapa para entender nuestros patrones, nuestras búsquedas internas y nuestro propósito. Acompáñanos en este viaje. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a La Brújula del Instinto. Hola niñas, mil gracias. Gracias por la invitación. Bueno, entrando en materia, ¿cómo llegó la astrología a tu vida? ¿Fue algo que tú buscaste? ¿Fue algo que te encontró? ¿Cómo fue ese proceso? Fue algo que yo busqué por necesidad, porque yo inicialmente soy tarotista y durante muchos años leía el tarot. Y el tarot es una herramienta muy bonita, pero que a veces necesita como un extra, cuando la gente te dice, bueno, sí, súper, ¿y ahora qué hago con eso? O qué más hago? Entonces como que me sentí coja en algún momento en mis consultas, no porque el tarot no sea suficiente, sino porque además creo que era un tema de edad. Yo era muy chiquita y me consultaba gente muy grande con unos temas muy adultos y yo necesitaba como más herramientas para ayudar. Y entonces salí a buscar la astrología porque además la astrología del tarot se relacionan en algún momento, las cartas están relacionadas con los signos, con los planetas. Yo ya había oído de eso y dije, es por aquí. Y entonces empecé a estudiar astrología. Qué Súper. interesante. Para quienes solo han visto la astrología o solo han oído de la astrología por las revistas, por las redes sociales, esto de las predicciones y los horóscopos que salen en los periódicos y en las revistas, ¿cómo definirías realmente qué es la astrología? ¿Qué es A y qué ver, no es? lo que pasa es que la astrología, ¿qué es? Cuando ustedes van a un astrólogo y ustedes le dicen, "Ay, hazme mi carta", lo que va a hacer él es mirar cómo estaba el cielo el instante en el que ustedes nacen, porque es que el cielo, el sistema solar que uno aprende en el colegio, ¿sí? Ese es como cuando uno abre un reloj y uno ve que el de la hora va a una velocidad, el minutero va a otra velocidad, el segundero va a otra velocidad, y todo esto es como un sistema que se va moviendo. El cielo funciona igual. Todos los planetas se mueven, pero a distinta velocidad. Entonces, cuando ustedes nacen, hay como una huella digital, hay una figura que se hace en el cielo que tendrían que pasar cientos de años para que vuelva a coincidir la misma foto, digamos. Por eso es tan particular y tan específico. Entonces, cuando ustedes van y se hacen la carta, ese momento en el que ustedes nacen, les va a contar ustedes a qué vienen, por qué son como son, cuáles son sus cualidades, etc. Pero, claro, esto lo han llevado, digamos, como a un tema mucho más macro y es como hacer el horóscopo y entonces Aries, Tauro, pero pues no es lo mismo un Aries que está en África que un Aries que está en China, que un Aries que nació en, yo qué sé, la Patagonia. A ese signo hay que meterle el ascendente, a ese ascendente hay que meterle en qué signo tiene la luna. Entonces digamos que un horóscopo es muy genérico. Por eso es que la gente, pues claro, las abuelas, por ejemplo, leían el horóscopo y hasta ahí llegaban, pero era una cosa muy genérica. Pero tu carta es única, es tuya. Tú no puedes, o sea, tendrías que buscar a alguien que nazca en el mismo minuto, en la misma locación, porque además no es lo mismo nacer, digamos, por decir, en Canadá que en Argentina. La carta les va a cambiar radicalmente, así hayan nacido el mismo día, a la misma hora. Pero ven, ahí me surge una duda. Entonces, digamos, listo, solamente el hecho de que nazca en un país diferente ya cambia, pero si fue en un mismo país, nacieron a la misma hora, ahí. Tendrán que tener coincidencias, habilidades muy parecidas, pero ahí digamos que ya yo también me he dado cuenta, tendríamos que mirar un poco como el contexto social y las posibilidades de la persona. Te pongo un ejemplo. Si estamos hablando de una persona en Colombia que tiene todos los estudios, que tiene todas las facilidades sociales, y entonces su carta le marca que que va a ir al extranjero, que va a crecer, que va a salir como de su cascarón. Seguramente es una persona que se va a ir a estudiar por fuera o que va a hacer una maestría en Europa o que se irá a vivir a Estados Unidos. Pero si esto le sale a una persona de estrato 1 con menos posibilidades, probablemente a una persona que vive en un corregimiento, alejado, no sé, por decir en el Bichada, una persona que, sí, seguramente esa misma situación en donde muestra que va a salir, que va a surgir, que va a Va a crecer, ser ir a es la que llega a ciudad. Bogotá.
¿Sí Ya. ves? Entonces, Ujú. digamos que las condiciones hay un poco que adaptarlas, también dentro del contexto social. Bueno, una pregunta, ¿carta natal y carta astral es lo mismo? Sí, lo que pasa Listo. es que la palabra técnica es la natal, porque es Ok. cuando naciste y esa carta no te cambia nunca, es para siempre. Hay gente que usa la carta, el término de la carta astral es para ver hoy cómo está como el clima astrológico y como los planetas se mueven todo el tiempo. Entonces, cuando hablan de los tránsitos, y eso es lo que ustedes más oyen en los astrólogos Que y en Mercurio los horóscopos. retrógrado, que Ajá, la luna no sé qué, que es el eclipse no exacto. existe ya. Entonces, esa es la carta astral, es porque es lo que está sucediendo en el cielo, pero su carta natal es una y no va a cambiar nunca. Entendido. ¿Qué nos muestra esa carta natal? ¿La astrología nos condiciona o nos orienta? Y ahí me surge es, ¿dónde queda el libre albedrío? Oye, Si ya está todo como tan estructurado. esa es una muy buena pregunta. Mira, hay gente que no tiene ni idea de astrología, la mayoría de la gente, obviamente. Hay gente que nunca se ha consultado la carta, pero que cuando viene y se hace la carta por primera vez y empieza a echarle a uno el cuento de lo que ha hecho en la vida, uno dice, ¿cómo lo hizo? Porque parecería que se hubiera guiado por la carta, porque está dado en la carta. O sea, cuando yo empiezo a oír a la gente contarme la historia y empiezo a ver en la carta todo lo que efectivamente le ha pasado, le ha sucedido, uno dice, está puesto, o sea, está escrito. Y no es que la gente lo haga porque se sugestione o porque la carta se lo dijo y entonces le quitó pues como el libre albedrío, como dices, sino que no, yo creo que esa es una explicación que no he encontrado a alguien que te la dé, alguien que la pueda entender. Te guía, si es una luz, es una guía, es un faro. Cuando uno mira la carta, uno entiende muchas cosas de uno, porque es como es, porque te cuestan trabajo ciertas cosas, a qué vienes. La carta no te va a decir cosas como si hoy comes hamburguesa o perro caliente, ¿sabes? Como que la carta lo que te dice es cuáles son tus facultades, tus habilidades, tus debilidades, a qué vienes. La carta tiene además como, claro, el lado más burdo y como el lado más comercial es el del horóscopo, pero la carta además tiene una manera de abordar como una psicología súper chévere, porque Ujú, te explica tus traumas, tus habilidades, tus miedos más profundos y como la carta se va moviendo, porque esos planetas se van moviendo, la carta, o sea, uno nunca acaba. Lo que les digo, niñas, es que uno, o sea, cuando uno cierra un ciclo y uno cierra un proceso, abre el siguiente. Y así, porque la carta le va mostrando a uno situaciones por las que uno tiene que pasar. Es como un mapa, es una brújula, como su podcast. Eh, tengo una duda. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo vi por primera vez el tema de carta astral, esto fue como a los 17 años. eh, en esa época que fue cuando yo empecé a oír sobre la carta astral, la carta natal, me parece que sí tenía como mucho un toque adivinatorio. ¿Estoy equivocada? ¿No? Claro, porque es que hace 20 años era lo que había, ¿sabes? Y lo que te digo, yo creo que ¿qué es de bueno y de malo? De bueno, que estos temas han cogido un furor y una fuerza y entonces además están de moda y hay una Ujú. sobreoferta y también sobredemanda de estos temas. De Entonces, hoy acuerdo. la gente está mucho más abierta a ir a mirar, ya no les da pena decir que fueron, porque yo, digamos, yo atiendo gente hace 20 años y yo me acuerdo que la gente les entraba una llamada y decían que estaban donde el médico. Eran incapaces, o sea, hay gente que se inventaba cosas, ¿sí? Con tal de no decir dónde estaban ni haciendo qué, porque les parecía que esa, ¿no? Brujería, la locura. Entonces Claro. mis abuelas me miraban como diciendo, ¿esta vieja a qué se va a dedicar? O sea, no era una cosa tan bien tomada, fíjate que no muy lejos, hace 30 años, ir al psicólogo, ¿no? Que el psicólogo era aceptar pues que uno estaba en manicomio. Entonces digamos que hoy como todo esto se ha ido como hablando, la astrología ha podido también surgir. ¿Qué es lo que pasa? Que la astrología es una ciencia, porque es una ciencia, que estaba atada a la astronomía inicialmente. Luego con la Inquisición lo que hicieron fue dividirla y le dejaron solamente su parte técnica de la astronomía, del estudio, ¿no? De las Ujú. estrellas y demás, y le quitaron todo este tema, pues por conveniencia de la iglesia y demás. Y en su momento, como la astrología, a través de la astrología es que la humanidad ha evolucionado. Las civilizaciones arrancaron fue a partir de mirar la luna. Se Sí. dieron cuenta que si la luna estaba llena, las mareas subían, entonces sí, era diferente pescar con luna nueva que con luna llena, que los partos cambiaban entre la luna llena y la luna nueva. Y eso lo que hizo es que nosotros hoy seamos
menos cavernícolas, gracias a la luna. Y entonces la astrología en su comienzo fue muy de adivinación, pero porque también el estilo de la vida era sobrevivo o me muero, la cosecha va a salir o me voy a morir de hambre, van a envenenar al rey, nos van a invadir, o sea, era muy de supervivencia. Eso ha avanzado porque nosotros hemos avanzado como civilización y fíjate que la pregunta, no tengo una sola pregunta una persona que me pregunte, ¿van a envenenar al rey? O va, ¿sabes? La cosecha va a salir bien y vamos a tener comida porque hemos cambiado. Entonces, la astrología como predictiva ha evolucionado a astrología evolutiva o a astrología también la llaman humanista, que es esa, que es más como de la psicología, de qué es lo que te está pasando. Entonces, pues claro, hace 20 años la astrología que había era 100% predictiva. Tú nombraste la religión y por la historia de la astrología, pues la religión no ha estado de acuerdo con la astrología, con la lectura de todo esto. ¿Cómo es en la actualidad? ¿Cómo lo sientes tú? La astrología, la religión católica, pero ojo, Sí, sí, sí. porque todas las religiones se basan, su calendario está basado en el calendario lunar. Los únicos brutos que no están basados en el calendario lunar son los católicos. Es muy loco, pero los judíos, los islámicos, los hinduistas, todos se basan y sus fechas importantes, sus inicios de año, cuando empiezan, por ejemplo, el Ramadán, los islámicos, cuando celebran el Shabbat, los judíos, todos tienen que ver con el inicio o de la luna nueva o de la luna llena. Los únicos Ujú. que no son los católicos. ¿Por qué? Porque los católicos lo que hicieron fue coger y poner en las fechas de los paganos, pusieron encima, digamos, sus propias fechas, Santos. ajá, para cubrir eso y, digamos, darle la vuelta a la historia, pero ellos no tienen un calendario, o sea, que el año comience el 1 de enero es la cosa con menos sentido desde el punto de vista climático, desde el punto de vista, Ujú. porque la astrología se da desde el hemisferio norte, entonces estamos en un invierno terrible, uno cómo va a empezar un año ahí. Fíjense que todas las religiones, al contrario, arrancan más o menos con la primavera, que hace total Sí. sentido. Y las Entonces, culturas claro, ancestrales, uno se da cuenta que claro, la época de siembra, de todas las... recolecta, todo tiene que ver con esos ciclos. Entonces, ¿hoy qué pasa? Pues hoy yo creo que la iglesia ha tenido que hacer grandes cambios y transformaciones, ¿no? Aceptar muchas cosas. Em, abiertamente no hablan de la astrología ni la aceptan, pero tampoco te vas a la hoguera, por lo menos ya no te sesgan en el tema, pero todas las religiones sí tienen que ver con eso, para que... Ok. Complementando esa Interesante. pregunta que te hizo Pau a lo último, bueno, antes era, yo creo que también depende mucho con quién tomes tú la carta astral, si es predictivo o si es pues algo más serio, ¿sí? Entonces hay personas que pueden ponerlo como adivinatorio, pero la persona que sea una persona idónea y seria, lo que va a hacer es decir exactamente lo que dice sin hacer más artes adivinatorias. ¿O qué piensas tú? Pues lo que pasa es que la carta, mira, la astrología es como, yo creo, como la medicina. Entonces tiene demasiadas especializaciones. Hay gente, por ejemplo, que de hecho hasta ahoritica están traduciendo eso al español y son unos libros como del siglo XV. O sea, imagínense lo atrasados que nos quedamos en la astrología porque nos bloquearon. Y es sobre astrología médica. Y entonces a través de la astrología te miran, por ejemplo, la salud, te miran a qué puedes llegar a sufrir. O sea, es una cosa, wow. Pero hay gente que se especializa y hay distintas especialidades en la astrología. Lo que yo me he dado cuenta es que uno nunca termina de aprender astrología. Donde ustedes se encuentran con un astrólogo que dice yo ya me las sé todas, es mentira, porque hay astrología para todo. Hay astrología evolutiva, astrología tradicional, astrología dracónica, astrología de los señores del tiempo, que eso es una técnica súper adivinatoria de antes, pero es muy buena. Hay lo que ustedes quieran. Y hay astrólogos que combinamos. Entonces, por ejemplo, mi astrología, si ustedes van a una consulta conmigo, claro, yo les hablo de un poquito como es de la psicología, de qué es lo que les pasa, de qué tienen. Hay una cosa que se llama astrogenealogía, que es como en su carta uno ve también el tema de las lealtades familiares. Entonces, ¿qué pasa? Wow. ¿Qué pasó con sus abuelos, sus bisabuelos? Y se ve súper claro. Pero también hay un poco astrología predictiva. ¿Por qué? Porque yo sé que si te va a pasar tal planeta, oye, tú tienes un chance de comprar casa o te puedes ir del país y además justo me vas a decir si estoy pensando en hacerlo. Entonces, digamos que,
que sea predictiva no creo que le quite como seriedad. Yo creo que es la manera en la que se hace, simplemente. Y hay gente que se dedica más a una o más a la otra. Ese es el estilo del astrólogo, como haya aprendido, en donde haya aprendido. Pero hay infinidad de estilos, digamos, de técnicas. Hay gente que se dedica a una sola técnica. Qué Entendí. bueno la explicación que nos das. Entonces, respecto a eso, ¿tú crees que la astrología nos puede ayudar a tomar decisiones? Total. O sea, la astrología, si uno debería, o sea, ¿qué debería uno hacer? Lo que les digo, con inteligencia y con sensatez, no preguntar todos los días porque eso no nos funciona así. Pero los grandes eventos y las grandes decisiones que uno toma en la vida, pues la astrología le ayuda a uno. A mí me ha ayudado un montón. Yo los grandes temas que tengo que tomar en la vida, yo miro en la carta. Cuándo es mejor, cuándo me conviene más. Y me ha pasado que hay cosas que se me salen un poco el radar, que no puedo manejar las fechas, que me tocó porque era la única fecha. Y astrológicamente sé que esa no me conviene y que está al revés y padezco. Lo vivo y digo, yo sabía. Lo que pasa es que no tenía chance, o sea, no había nada que hacer. Sí. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, un trasteo, la firma de unos papeles, irse de viaje, o sea, ese tipo de cosas están muy marcadas. Por ejemplo, me pasa mucho. La gente me consulta a veces, no, que es que tengo una crisis matrimonial, que es que estoy que me divorcio. Entonces uno mira la carta, y dice, ¿de cuándo te casaste? Cuando uno mira la fecha en la que se casaron, uno dice, por ejemplo, casarse, sí que es importante mirar la fecha. Entonces la gente se ocupa de todo lo que no se debe ocupar, que la flor, que el postrecito, que la decoración, pero la fecha es muy importante porque si uno se casa con un Venus, por ejemplo, retrógrado, que es el planeta del amor, nos jodimos. Si uno se casa con la luna negra en la casa 7, nos vamos a divorciar. O sea, hay cosas que están muy puntuales. Si uno hace grandes eventos, por ejemplo, con un Mercurio retrógrado, pues nada, lo que yo te contraté no me lo vas a lograr hacer, se va a ir la luz, nos quedamos sin música. Son de esos chascos complejos que pasan. Eso hay que mirarlo. Sí les ayuda un montón a tomar decisiones. Entonces uno podría, digamos, cuando tiene estos eventos especiales o estas cosas, hacer una consulta adicional, porque la carta natal te va a decir como una generalidad de qué va a pasar en tu vida, pero para eventos especiales hacer una consulta Claro. específica. Porque a tu carta natal, igual los planetas todo el tiempo se le están moviendo alrededor, porque todos los días los planetas se mueven. Y entonces tú tienes que ir a mirar es cómo está hoy, o sea, hoy qué pasa, qué sucede. Que eso es lo que ustedes oyen en los horóscopos, que los astrólogos hablan y dicen, hoy hay luna llena, hoy tal planeta ingresó a tal signo. Bueno, porque es que eso además no para, eso es constante y eso hay que combinarlo es con su carta natal. Pero, por ejemplo, quiero quedar embarazada. Me ha llegado mucha gente con problemas, por ejemplo, para quedar embarazado y uno mira cuándo le conviene más, cuándo, por ejemplo, es mejor no hacerlo porque pronto tienen pérdidas, cuándo programar cesáreas. Muchas, ahora que las cesáreas, o sea, los partos no son tan naturales, sino que están más programados. Entonces, ¿qué día? ¿A qué hora? Hay mucha gente que consulta eso y es muy útil. Sí, hace poco a mi hija le hicieron una cirugía y varias amigas me decían, no lo vayas a hacer en luna llena porque el sangrado, porque, o sea, la gente sí se guía mucho por la luna, ¿no? Que al final, pues, es la que rige también todo este tema de Claro. astrología. Carolina, ¿de qué manera la astrología puede apoyar todos estos procesos de sanación en el ser humano, de acuerdo a todo lo que nos contaste, que hay una astrología que está conectada como con los ancestros, como con las lealtades, con todo lo que nosotros traemos, con esa información? Eso se llama la astrogenealogía y eso es una cosa relativamente nueva, digamos, de las visiones o como de las facilidades que tiene la astrología, esas de las más recientes. Hay un personaje que se dedicó a estudiar como a mirar las coincidencias de las cartas en las familias. Entonces, las cartas, o sea, la astrología es tan llena de vainas, de planetas, de signos, de elementos, que empezó a mirar coincidencias y empezó a darse cuenta que la astrología es como aprender a hablar otro idioma, hagan de cuenta. Entonces, que Sí. dentro de este lenguaje había una serie de coincidencias y de historias en un mismo árbol familiar. Y entonces lo que uno puede empezar a darse cuenta en la carta de uno es uno que está, que eso digamos, la explicación tiene que ver más con las lealtades familiares, pero que se puede ver desde la astrología, uno que está reparando en su historia familiar. Entonces, ¿por qué una persona tiene más un elemento de fuego, un elemento de aire? ¿Por qué tienes este planeta de esta manera? ¿Por qué tienes una casa astrológica llena de planetas? Pues habría que ver
Les pongo un ejemplo tonto. Si vengo de una saga de mujeres que han sido todas madres cabeza de familia, las han abandonado, madres solteras, ¿sí? Viudas, por decir, seguramente la casa 7 que es la casa del matrimonio, pero de la viudez, yo la voy a tener llena de cosas porque entonces yo vengo a reparar el concepto de matrimonio y de ese rol femenino dentro de mi clan. Pero entonces, Ujú. esa mirada de la astrología es 100% terapéutica, pero a uno le quita, mejor dicho, a uno le explota el cerebro, porque cuando uno ve la carta de uno dice, wow, o sea, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo decidieron que yo naciera de tal manera? Porque fíjense que ustedes quedan embarazadas, pero hasta ahí más o menos medio tienen el dominio y ni siquiera completo de la fecha, de cómo y cuándo, pero el niño, cómo van a ser, a qué hora van a ser y demás, es una cosa que se nos sale de nuestro control, de nuestro radar, y esa carta está conectada inmediatamente con las cartas de su árbol, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, y sus historias y sus dramas. Me surge una pregunta ahí, tú dices, ni idea cuándo van a ser, pero ahora que se hacen tantas cesáreas y que ya no es el parto natural, que realmente es el momento que es, sino es el médico, de acuerdo al hospital, que define la hora, ¿eso cómo influye? Que no sería lo ideal, pero mira que también lo he visto, o sea, como me consultan a veces tanto como por, ay, mira, tengo que programar la cesárea, ¿cuándo sería mejor? Hay historias de historias, o sea, hay gente que tiene la cesárea programada para tal hora y de pronto 2 noches antes, ¡tum!, rompe fuente, porque el chino se le viene. O de pronto a la hora que lo tenían programado no pasa y entonces se retrasa un par de horas. O sea, Mm, pero pues no es mi campo, no es mi expertise, pero claro, yo sí pensaría que hay que dejar que fluya lo que más se pueda. pueda hacer con la naturaleza y como con el almita que va a encarnar y que va a venir y no digamos que, porque como el médico se va a vacaciones, entonces me va a adelantar Exacto, que pasa el mucho, parto pasa dos muchísimo. semanas. No es lo ideal. Sí, Ok. no. Oyéndote con todas estas historias, ¿hay alguna historia que te haya impactado o que haya sido muy relevante y que con la carta astral haya tenido un desenvolvimiento importante? Tengo una historia, es una historia como de esas como de novela. Es una señora además que me consulta hace mucho, como 20 años, como desde que empecé. Y o sea, ella me dijo, Carolina, tiene una historia además como atropellada porque queda viuda y queda más con un montón de deudas, y entonces pasamos por la tusa juntas, sale de ahí y entonces está feliz porque entonces conoce un nuevo novio y con ese nuevo novio se va para Europa. Entonces me dice, Carolina, ¿cómo me va a ir? Y yo le decía, oye, hay algo que no me cuadra. Me decía, pero todo está hecho, todo está pago, todo está, ¿qué será? Yo le decía, no sé. Además le decía, ¿y cómo estás con él? Y me decía, no, con él súper bien. Le dije, no sé. O sea, como que era como una cosa, decía, hay algo que no me cuadra, pero bueno, pasa feliz, ya veremos qué es. Cuando llega, no, Carolina, me fue súper. Cero contratiempos, cero. Y yo, bueno, la descachada fui yo. ¿Quién sabe? ¿Pero eso era algo instintivo tuyo o No, era algo que tú veías? había un evento astrológico, pero yo decía, ¿esto qué puede ser? Porque es que además hay cosas que hay que, o sea, la astrología, claro, es exacta, es puntual, pero hay cosas que requieren interpretación. Entonces Sí. uno tiene que hilar ideas y uno dice, ¿esto por dónde es? No, Camilo, me fue súper bien y yo, bueno, como a los 15 días me dice, voy para el médico. Y entonces le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, estoy teniendo un tema de retención de líquidos, ta, ta, ta. Resumen de la historia, diálisis de los dos riñones. Y entonces resulta que dura en diálisis casi un año, buscando además trasplante de riñón, que eso es tenaz, porque eso es una lista de Difícil. espera, bueno, eso es dificilísimo. Entonces, claro, lo que yo ya empecé a atar, yo decía, claro, ella en el viaje se sintió muy bien, pero caminó bastante, se fatigó bastante y parece que todo el trajín que uno tiene en un viaje le exacerbó, digamos, un poco la falla renal que traía y pues llegó aquí para diálisis. Pues yo ya entendí que era lo que yo había visto, pero era muy Claro. difícil ir a esa idea. Entonces, a partir de ahí, bueno, casi que ella con esta obsesión de me voy a morir o va a lograr que me trasplanten, porque la vida se le volvió 3 veces a la semana metida en la clínica en diálisis, es tenaz, Claro. y finalmente logró un trasplante. Y el trasplante se logró con mirar el año. Entonces, porque este año no va a ser. Y me decía, este año no, yo le decía, no, este año no. Entonces, para el comienzo de un año, que creo que fue el 2022 me parece,
Me dijo, bueno, yo quiero mirar. Y entonces le dije, mira, este primer semestre es tu año, es el año del trasplante, por esto y esto y esto, viene lo mejor. ¡Ra! La Sí. llamaron una noche a decirle, tenemos un riñón en Medellín, tienes que viajar ya. La vieja llegó a las 24 horas y tuvo su trasplante. Pero entonces fue como una cosa que es una historia que me dice, wow, Claro, cómo la astrología te va mostrando y te va, pero a veces interpretarlo es difícil, a veces las claro. fechas, digamos que no es tan fácil, no es como tan de película, pero sí. A mí la astrología me parece muy complicada. Tengo amigas cercanas astrólogas. Me encanta como mirar, investigar, pero realmente me parece como súper complicado que el ascendente, que la luna, que las casas, que la... La astrología es de un ladrillazo, la astrología es muy difícil, sí, y la astrología nunca se acaba, uno nunca termina de estudiar astrología. El mejor consejo que yo le doy a la gente cuando la gente quiere empezar por astrología es, por ejemplo, yo enseño astrología y yo lo enseño de una manera muy lúdica, muy para dummies, muy del ABC. La gente que empieza a estudiar astrología conmigo no tiene que tener conocimiento previo, porque lo que yo he visto en tanto curso de astrología que yo he tomado es que de la primera a la segunda clase la gente deserta, la mitad del curso no vuelve, porque es tenaz, es llena de información. Entonces toca es como por amor al arte, cogerla despacito, sí, es como la medicina, yo creo, de esas cosas que nunca uno termina de aprender. Es tediosa, pero es muy útil. ¿Y qué libros pues, recomiendas como para que la gente empiece a tener un acercamiento? Por ejemplo, hay una autora que se llama Liz Green, que es muy buena y que escribe de una manera fácil. Hay es argentino o es chileno, se llama Eugenio Caruti. Él escribe, él tiene tres libros muy chéveres que se pueden conseguir fácil. Tiene muchos, pero de esos hay tres. Uno que es de del ascendente, de los ascendentes, y otro que es de la luna, y él le mete mucha psicología. Entonces, por ejemplo, los que no saben tanto de astrología, ni se quieren volver tan técnicos en astrología, pero quieren entender para qué es la luna, cómo funciona, cómo es su emocionalidad, su ascendente, él es muy chévere. Pero libros de astrología, pues que todos los libros son súper técnicos. Entonces, digamos que, además, porque ¿qué pasa? Que yo soy de un signo, un ascendente y tengo una luna en un signo. Pero entonces, si me toca comerme el libro de los 12 signos y yo solamente quiero saber de mí, eso no paga. Claro. Para eso yo les recomendaría más es meterse a talleres, a cursos. Hoy hay mucha gente dictando y enseñando cosas. Hay, mejor dicho, información, hay un millón de cosas. Pero, o tener un astrólogo. Tener un astrólogo que les hable en español, porque les tengo que confesar que los astrólogos sufren de un mal de antipatía y es de hablar en términos astrológicos. Y entonces la Mm. gente sale como loca porque fui y no entendí nada, porque me hablaron en unos términos que pues yo no sé qué es Marte, no sé qué es Júpiter, ¿sí? Entonces consíganse un astrólogo que les traduzca eso de una vez en simultánea en qué eres y en español para que lo entiendan. Entonces yo creo que es Claro. una muy buena manera de conectarte y de aprender. Y eso es lo que buscamos aquí también, que la gente entienda un poquito en términos de primaria más o menos, Claro. qué es la astrología por lo menos, y ya, qué bueno poder consultar con una persona que hable, como dices tú, en Sí, en español. español. En español les traduce. Trin, ¿eso qué quiere decir? Porque si no, uno que, bueno, ¿y yo qué hago con eso? Bueno, mira, esto funciona así y así. Es la única manera. ¿Qué ha transformado en ti la astrología? Ser como más consciente de los tiempos y de las decisiones que uno toma, lo que les digo, uno a veces es bruto pero decidido, entonces uno dice, no, hagamos, vamos, volvamos, y uno cree que además uno se manda solo y no, nada, mentira, cuando uno empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que, pucha, hice esto justo cuando esto pasaba y cuando este tránsito, esto, sí, ni que yo hubiera sabido, ni que yo lo hubiera visto, entonces hoy digamos que soy más consciente de eso, consulto mucho la astrología para ver en qué estoy, qué me pasa, miro muchas veces a veces pues todos tenemos temas y entonces, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que cuando quieran lo hablamos, que se llaman las edades zodiacales. Y es que como los planetas van rotando en nuestra carta, pues, a ver, niñas, la crisis de los 40 no es un invento, es una realidad, pero la realidad se llama que es que Urano está enfrentado a Urano, por ejemplo. Y eso tiene una explicación astrológica, o la crisis de los 50 o la rebeldía de los adolescentes de los 15 años, o cuando los niños tienen 2 años que son inmamables, que son bipolares, lloran, se ríen, lloran, se ríen. Bueno, eso es Marte. Entonces, digamos que las edades zodiacales, uno empieza a darse cuenta, uno en qué momento de la vida está atravesando. Por ejemplo, de los 38 a los 40 más o menos,
se abre como una caja negra de unos miedos que uno tiene, como profundos que uno sabe que uno tenía, y eso los activa Plutón. Entonces, cuando uno es súper consciente de eso, uno dice, lo estoy viviendo, pero lo puedo gestionar. Y esas edades zodiacales son una nota, porque uno dice, sí, o sea. Y acercándose a los 50, ¿qué pasa uno? Acercándose a los 50, tienes el retorno de Quirón. Quirón es un asteroide que habla de una herida que tú tienes de nacimiento. Todos tenemos una herida de nacimiento, pero él se va a parar justo en donde estaba esa herida cuando naciste y te la va a tocar. Entonces tienes dos Uf, opciones. O que la hayas gestionado, que mucha gente, digamos, gestiona las cosas y que vuelvas una experta en superar y en atravesar ese dolor para ayudar a otros, o que hayas hecho cero por gestionarte y la vida te aplasta. Y es cuando la gente Entonces, el eso me drama. parece que tiene mucho sentido con la crisis, lo que, o sea, le aplacan toda la menopausia, que sí, la menopausia es un movimiento, la perimenopausia es un movimiento fuerte, pero pasa mucho que en ese proceso es como que vuelven ciertas heridas y eso que tú no gestionaste aparece con toda y Claro. ahí o lo enfrentas o lo enfrentas. Claro, pero entonces cuando uno es consciente de las edades zodiacales, pues si yo lo pude gestionar antes, me coge menos duro la ola, pero si no hice nada, o sea, es cuando uno le ve a la gente la vida revolcada, o eso es como cuando dicen que los 40 son los segundos 20, que entonces se divorcian, se vuelven otra vez, yo qué sé, uno ve a esta gente en discotecas, en guayao, que uno dice, pero qué les, o sea, claro, ¿por qué? Porque es cuando necesitan como revelarse ante el mundo y soltar un montón de cosas del que dirán, pero todo eso tiene una explicación astrológica que es súper interesante, que se llaman las edades zodiacales. Y bueno, así hasta que nos morimos, porque entonces uno empieza a ver ya en la gente vieja cómo el ego se les empieza a disolver, como por ejemplo, no sé si ustedes han visto que cuando la gente es joven tiene un ego fuerte, tiene un carácter fuerte, es mal geniado, pues en la medida en que van envejeciendo se van pausando, se van relajando, van siendo menos fuertes. Bueno, eso no es porque es que me estoy volviendo viejito y los viejitos son tiernos. No, es porque el ego se va disolviendo y entra en planetas grandes como Neptuno a jugar. Y eso es súper interesante. Entonces, para eso me sirve la astrología montones. Me Cuando encantaría quieran, una hacemos las conversación, edades. imagínate, para las mamás que tienen adolescentes, que tenemos adolescentes. Mira, eh, los 2 años, los 7 años, los 12 años, los 15 años, los 18 años, todas esas edades tienen unas fechas astrológicas, unas razones astrológicas que uno dice, ah, ya entiendo por qué mi hija me odia. Sí, y no es porque tiene yo le que diga, ver, "Ah, ya entendí, porque astrológicamente tiene una razón. Claro. tiene Sería que ver bueno. algo con lo que conocemos algunos como los septenios del alma. Sí, porque cada 7 años, Saturno, que es un planeta muy importante que nos rige los tiempos, da grandes cambios. Entonces nosotros cada 7 años tenemos movimientos. Si pudieras dejarle una semilla a quienes nos escuchan hoy, algo que quisieras que se lleven de este mundo, de este universo astrológico, ¿qué les dirías? ¿Qué sería lo que dejarías? Lo peor que les puede pasar de hacerse una carta natal es que alguien les dé como les interprete una radiografía de lo que ustedes son. Y yo creo que siempre más es más. Me refiero a que cuando uno dice, ay, no, pues yo soy así, al que le gusta y al que no también, es la peor decisión que uno puede tomar porque uno siempre está en proceso de evolución. Y Ujú. uno no quiere decir que porque como ya soy grande, ya maduré, entonces así me quedé y que los demás me aguanten como yo soy, esa es la peor posición que uno puede tener en la vida. Entonces uno Mm. todo el tiempo está moldeando y está cambiando cosas. Y la astrología es muy útil para guiarlo a uno y darle a uno las herramientas del momento que uno está viviendo, del tránsito que uno tiene, de la crisis que uno tiene. O sea que no usan la astrología pensando que es que me van a decir que me va a morir o me van a decir que me están poniendo los cachos y yo no quiero. Eso es como un mito urbano. La astrología es una manera muy, muy bonita de que alguien le interprete a una más porque es alguien que no te conoce. O sea, a mí me hace más caso la gente. Hay gente que me dice, te voy a mandar a mi esposo porque te hace más caso a ti que a mí. Claro, porque es más fácil que alguien totalmente objetivo y desconocido te cuente qué te pasa y qué tienes, a que se te convierta en la cantaleta del vecino, ¿no? Que es que todos los días me repite lo mismo. Y es tan impresionante la astrología, es por eso, como leyendo un papelito como con una cartografía de unos bichitos que hay que aprender a interpretar, logran decir quién soy, cómo soy. O sea, es una manera muy bonita de conocerse. Háganlo como un ejercicio de autoconocimiento. De Si comienzan autoconocimiento. por ahí, van bien. Que es el propósito de este podcast, cómo
hay otras herramientas de autoconocimiento. Maravilloso. Finalmente, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos pedir una cita contigo si queremos hacernos la carta natal o hacer algún proceso contigo? Yo creo que la manera más fácil es por Instagram. Ahí me encuentran como Carolina Perdomo Mendoza. Ahí sale astrología y tarot, sale todo lo que yo hago. Y bueno, Carolina Perdomo Mendoza. Ahí me siguen y me escriben y nos ponemos en contacto. Y responde Bueno, súper fácil. muchísimas gracias, Carolina, por este tiempo, por tu generosidad. Muy interesante, la verdad aprendí muchas cosas que no sabía y espero que haya sido de mucha claridad para quienes nos oyen. Y bueno, esperamos que nos sigan acompañando y nos vemos en un próximo episodio de La Brújula del Instinto. Mil gracias, un abrazo. Gracias, Carolina, por todo tu conocimiento y cómo lo entregas a nosotros. Gracias. A ustedes.